una ley retrógrada que nos lleva a lo que era el servicio de inteligencia militar cuando Trujillo. Esta ley contiene un artículo 11 que dice que el Departamento Nacional de Inteligencia le puede pedir a cualquier institución pública o privada e individuo información, y si ese individuo no da la información es pasible de condena a cárcel hasta 3 años. Entonces yo me pregunto y le pregunto al presidente, si la frontera está garantizada como nunca, ¿por qué siguen entrando los haitianos? Miren, esa es la imagen de la entrada captada de cientos de haitianos. Miren ahí, entrando. Tenemos muchos temas de interés, señores. El tema de la semana, o uno de los temas de la semana, que fue la ley 124, la ley del servicio de inteligencia militar. Tenemos también la tragedia de la familia Acra Ruiz, tenemos la crisis de Haití y tenemos también el tema económico. Nuestro invitado es el licenciado Fernando Camaño, economista, fue superintendente de salud y actualmente es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. 4 organizaciones presentaron diferentes recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, porque alegadamente viola artículos de la Constitución relacionados con los derechos fundamentales de los ciudadanos. En la semanal, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, calificó de hipócritas a la oposición porque ahora cuestionan un proyecto que ellos aprobaron. Uno de los más cuestionados artículos es que faculta a la DNI a requerir información de cualquier ciudadano, so pena de ser arrestado. Contemplaba que era con autorización de un juez. Sin embargo, el presidente de la comisión que estudió el proyecto, el PRMista Ramón Bueno, dijo que había algunos cambios, no se leyeron, la presidencia lo sometió y la oposición cayó en el gancho. El defensor del pueblo, doctor Pablo Ulloa, en su participación en el programa Telematutino 11, indicó que la entidad envió sugerencias a la ley 1-24 y está de acuerdo que la actual redacción de ciertos artículos se presta a la violación de derechos ciudadanos. La especialista en seguridad Carolina Ramírez, también en el Telematutino 11, consideró que la ley del DNI es una necesidad y que en el continente solo República Dominicana y Bolivia no la tienen, aunque reconoció la ley se puede mejorar. La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional interrogó al ciudadano francés Georges Antoine Thévenet, acusado de haber colocado las pastillas del fosfín de aluminio por encargo de la propietaria de un apartamento en la Torre da Silva 3, que provocó gases tóxicos entraran a otra unidad y provocó la muerte de una dama y su bebé, la intoxicación del esposo y un menor, a quien llevaron fuera del país. El Pleno de la Junta Central Electoral presentó una auditoría realizada por CAPEL a los equipos de transmisión que muestra ciertas debilidades, mientras el Partido de la Liberación Dominicana informa que sus técnicos han logrado hackear impresoras y otros equipos. Continúen con Propuesta Semanal. Señores, como dijo la mujer seguridad Carolina Ramírez en una entrevista la semana pasada, todos los países de América y del mundo tienen una ley para la inteligencia. Ella decía que solamente Bolivia y República Dominicana no la tienen. Los imperios, las potencias, para protegerse tienen servicios de inteligencia. Pero países como el nuestro los requiere porque tenemos el peligro de Haití, tenemos el peligro del narco. Ahora el gran temor de las instituciones públicas y privadas que es la ciberseguridad, los hackeos, los ataques cibernéticos. Ahora bien, ¿qué ha salido del Congreso? Una ley retrógrada que nos lleva a lo que era el servicio de inteligencia militar cuando Trujillo. Porque las dictaduras requieren de servicios de inteligencia. Hay casos históricos terribles, como fue el caso de un tal Beria,
que era el hombre de la inteligencia de ese dictador sanguinario Stalin, pero también lo tuvo Fujimori, lo tuvo Pinochet, es decir, todo dictador, y Trujillo lo tuvo con el SIN. Yo recuerdo cuando yo era un niño, que vivíamos en la calle Mercedes, era una acera amplia y por el calor nos sentábamos afuera. Y cuando pasaban unos carritos Volkswagen, que eran los carritos del SIN, mi papá decía, entren, entren, entren. Después con los años yo me di cuenta que era el terror que se le tenía al servicio de inteligencia militar. Esta ley contiene un artículo 11 que dice que el Departamento Nacional de Inteligencia le puede pedir a cualquier institución pública o privada e individuo información, y si ese individuo no da la información, es pasible de condena a cárcel hasta 3 años y multas. Esas son algunas de las barbaridades que contiene. Conviertan el DNI en el organismo más poderoso por encima del Ministerio Público y por encima de la justicia. Lógicamente, la Sociedad Dominicana de Diarios, Participación Ciudadana, los partidos de oposición, juristas, le han caído y han desnudado esta ley, que es un gazapo del gobierno. Yo prefiero creer todavía que no ha sido intencional dar ese instrumento para usted perseguir la oposición y perseguir a los que no le sean gratos a usted. Porque esa ley, como está escrita, permite que varios agentes de la DNI vayan a su casa y le digan, mire, tenemos información de que usted atenta contra la seguridad del país, y se metan en su casa y se lleven la laptop, la computadora, los celulares y se lo lleven preso. ¿Qué pasa? Que ese artículo 11 decía que todo eso había que hacerlo con el permiso de un tribunal. Como es ahora, para hacer un allanamiento tiene que haber un juez que diga. Para además, a la policía lo acompaña el Ministerio Público. Eso fue de las buenas observaciones que hizo Participación Ciudadana. Mire, para que cualquier prueba que recabe el DNI valga ante un tribunal, tiene que haberla recabado con el Ministerio Público, con un fiscal. Es una dictadura lo que plantea esa ley. El presidente en la semanal le dijo hipócrita a la oposición, porque ellos apoyaron la ley. Pero ¿qué ocurrió? Esa ley en la Cámara de Diputados se llevó al conocimiento 29 de diciembre. Y el presidente de la comisión, Ramón Bueno, ya con él firmado, ojalá tuviéramos la foto de Ramón Bueno, mírenlo ahí. Él dijo, miren, hay un cambio en el artículo 11. Lo voy a leer. Y el presidente de la Cámara dijo, no, se lee por secretaría. Y rápidamente se somete a votación. Y los diputados todos, especialmente la oposición, pecaron de ingenuos, porque ellos aprobaron, sí, podemos quitarlo ya, ellos aprobaron sin saber lo que decía ese artículo. Lo llevaron al Senado y el Senado también lo hizo sin lectura, aunque hubo 8 senadores de la oposición que votaron en contra. Y el presidente lo promulgó raudo y veloz. El gobierno ahora está combinado a modificar eso, porque es que le ha caído el país entero. Le ha caído el país entero, señores. Por otro lado, qué penoso, qué tragedia en la familia Acra Ruiz. Ahí aparece en pantalla la señora que murió y el bebé. Ellos vivían en el condominio Torre da Silva. ¿Y qué ocurre? Que una propietaria extranjera que no reside aquí
y que yo insistí desde el inicio del tema, que por qué no se conocía el nombre de ella. Luego se conoció que fue un francés el que aplicó el producto llamado fosfín de aluminio, sumamente peligroso, sumamente tóxico. La inquilina del apartamento había pedido que lo fumigaran. Y entonces la propietaria del apartamento, ella es puertorriqueña, si es puertorriqueña es norteamericana. Le dio la orden a un ciudadano francés, Georges Antoine Thévenet, que él no es fumigador, ahí lo tenemos en pantalla. Él lo que es un artista plástico muy bueno, por cierto, con un taller que elabora preciosidades de la madera. Él colocó 280 pastillas de este producto que en contacto con el aire emana un gas que es inodoro. Porque como dice, cuando usted fumiga en su casa con una empresa de fumigación, se siente el olor. Y lamentablemente se filtró al apartamento de la familia Acra Ruiz. Murió la madre con la bebé. El padre está interno y el menor tuvo que ser sacado al exterior. Inclusive el envase donde viene ese producto dice altamente tóxico y no tiene antídoto. No tiene antídoto. Se le conoció una medida de coerción de 3 meses, pero hay una serie de culpabilidades, señores. En el año 2015, un hijo de nuestro gran amigo, José Mármol, quien es el vicepresidente de comunicación corporativa del Grupo Popular, su hijo y su yerna estuvieron a punto de morir por un caso parecido, que aplicaron ese producto en un apartamento y se filtró al de ellos. Mírenlo ahí. El fosfín de aluminio. Y José Mármol hizo tremendo artículo llamando la atención, pero nadie le hizo caso. Resulta que ese artículo tan tóxico se vende a cualquiera. Bueno, ya Agricultura prohibió la importación. Ojalá la mantenga. Pero además que se busque todo el fosfín que está aquí y que lo decomisen, porque aquí no puede haber otra víctima. Aquí no puede haber una tragedia como esa, de una familia que de 4 murieron 2 y hay uno grave. El niño lo tuvieron que sacar al exterior. Este país tiene que organizarse. Nosotros no podemos seguir así, manga por hombro, como chivos sin ley, de que cualquiera fumiga, de que no piden permiso. Ya por suerte yo he visto cartas de Torres donde le dicen a los condóminos, mire, en lo adelante, cuando usted va a fumigar, tiene que avisárselo a la directiva y tiene que decir quién es y qué van a aplicar. Porque no podemos seguir en esto, señores. Nos vamos a comerciales. Haití siempre es un tema. La violencia es permanente. El año pasado asesinaron a 4,000 y pico de personas. La pasada semana asesinaron un vicecónsul haitiano en Dajabón y en una protesta pública la policía mató a 5 y hirió un paquete de gente. Entonces, en la semanal le hicieron la pregunta al presidente, porque hay el temor de que pueda venir una avalancha. Y el presidente dice que no, que la frontera está garantizada como nunca. Entonces yo me pregunto y le pregunto al presidente, si la frontera está garantizada como nunca, ¿por qué siguen entrando los haitianos? ¿Por qué pasó lo que pasó recientemente, que cientos de haitianos por la Sierra de Bauruco entraron
y había militares y entraron, y que los recogieron y los devolvieron. Pero los haitianos siguen entrando de manera continua. Entonces, ¿de qué frontera protegida usted me habla? No es verdad que estamos preparados a que si viene una avalancha de 500 haitianos podemos detenerlo. Eso no es verdad. Miren, esa es la imagen de la entrada captada de cientos de haitianos. Miren ahí, entrando. ¿Y la autoridad dónde está? ¿Dónde está esa frontera blindada? No, hombre, no. Finalmente, señores, el tema de economía. Yo publiqué esta semana un artículo el jueves que sale en el periódico digital de hoy, pero también en el periódico Hoy, siempre agradecido de su director. Bienvenido Álvarez Vega por la oportunidad que nos brinda, pero también en las redes. Se llama inflación dentro de la meta, pero los precios siguen altos. Así, qué bien. La inflación terminó con 3.57%. Maravilla. Ajá. Pero ¿usted sabe cuánto fue la inflación de los alimentos? 6%. El doble de la inflación. ¿Y usted sabe cuánto fue la inflación acumulada de los alimentos desde agosto del 2020 hasta ahora? 34%. Y así hay una cantidad de bienes de la canasta básica, de los alimentos de los pobres y de la clase media, y también de los ricos. Para los ricos eso no le afecta. Que siguen aumentando de precio, que no han bajado. Que están aumentando más lentamente, pero hay productos, por ejemplo, como los aceites, que han aumentado 50% en este gobierno. El plátano, 40%. La yuca, 50%. El azúcar, más de 100%. Lógicamente, eso afecta el bolsillo de los más pobres y de la clase media. Sí, no ha habido un alivio. Y ahora, con este tema cambiario, que el presidente dice que no le preocupa, pero resulta que el tipo de cambio spot de finales de octubre, que era 56.95, ya está en 59.15. Pero en el mercado paralelo hay transacciones a más alto nivel. Lógicamente, ¿qué va a pasar? Cuando el dólar sube, todo lo que se importa y todo lo que se fabrica aquí tiene componentes importados, va a aumentar de precio. Así que no hay alivio para el bolsillo de los consumidores. No se pierdan la entrevista con Fernando Camaño, que tiene primicias e informaciones importantes.